Continuamos con José Manuel Enríquez, presidente de la Sociedad Numismática Dominicana, y teníamos en pantalla las monedas de Fernando, ¿verdad? Digo, perdón, de Felipe II. De Felipe II. Aquí están las monedas bellísimas, ya con la cruz, un cambio de diseño total. Yo te quería preguntar, José Manuel, estas monedas, ¿quiénes las diseñaban? No, eso venía diseñado Pero entonces, ahorita hablamos de que decía Carlos V en vez de Carlos I, que era el de España, y Carlos V era el rey de... Entonces, fíjate, entonces... Bien, yo te entendí perfectamente. Lo que mandan desde España son los punzones. Entonces, con los punzones, los artesanos... Exacto, trabajan aquí hacen el cuño, que es con lo que se le hace la impronta a la moneda. Exacto. Pero ven acá, José Manuel. Aquí se hicieron muchísimas monedas. Yo aquí tenía se hicieron entendido, muchísimas monedas en poca cantidad, con en excepción poca del 4 cantidad. maravedí. Exacto, exactamente. Porque en 1535, que fue cuando aprobaron la seca de México, ¿verdad? Y posterior a eso se acuñaron muchísimas monedas en otros lugares. Pero aquí yo tenía entendido que se habían hecho solo algunos maravedíes, pero fíjate que hay muchísimos. No, el maravedí se hizo por un tubo 7 llaves, como decimos los dominicanos. Y estas que son bellísimas. Estas son bellísimas, pero... Las de arriba eran de plata, ¿verdad? Sí, la de arriba de 4. Es una pieza de 4, de 4 reales. Pero fíjate qué pasa. Llegan las herramientas para hacerlas, pero volvemos a lo mismo. Aquí no hay plata. ¿No es rentable? No, se consiguió una platica por ahí de alguna vajilla o algo y se hicieron unas monedas para mandarlas a España al rey para que viera las monedas de Santo Domingo. Sí. Entonces, de esas monedas de plata se conoce una moneda de 4 reales, una moneda de 1 real y una monedita de medio real. Una de cada suma. ¿Qué literatura hay de esto? Te acabo de entregar. Aquí está todo. Exactamente. Eso es Miguel Estrella, Felipe II en la numismática dominicana. Y de esto sí tenemos pruebas. Tenemos en el archivo de Indias. Sí, pero ¿cómo el sustento es que yo quiero saber? No, eso está en los archivos. Eso está en el archivo de Indias. Sí, Indias. claro que sí. Pero la foto que te estoy enseñando es la prueba arqueológica de la moneda. Sí. Y las 3 monedas están en República Dominicana. Esas monedas, de alguna manera, tienen que terminar en el Museo del Banco Central. Claro. Que está bastante completo. Sumamente. Muy bueno. No bastante completo. Muy buen Mira, museo. países grandes, quisieran tener el museo numismático que tiene Santo Domingo. No, de verdad que es muy buen museo. Bueno, muy buen museo. Seguimos con la próxima. Vamos con lo próximo. Bueno, luego de Felipe, aquí llegó Francis Drake, saqueó la Casa de Moneda, se llevó los metales, los metales siempre fueron valiosos, y también se llevó los cuños y eso, posiblemente lo botó en el mar, pero para hacer daño. Claro. Acuérdate que eran parientes y eran enemigos acérrimos. Sí. Era un ajedrez en vivo que se jugaba, ¿no? Las guerras. Pero Francis Drake era pariente. No, Francis Drake ellos entre sí, a la reina de Inglaterra. Sí, pero lo que digo que esos reyes eran parientes, todos eran parientes. Y jugaban un ajedrez con el mundo. Sí. Bueno, pues la seca de Santo Domingo desaparece. Inclusive se alquilan las casas que componen la seca de Santo Domingo. Hay documentos donde se da orden de alquilarla. Eran reales, o sea, ese dinero iba a la corona, al rey. Y aquí no se acuña teóricamente moneda hasta el 1802 en una acuñación que hizo Toussaint Louverture, pero que por la calidad de la moneda nosotros entendemos que no pudieron haberse hecho en la isla de Santo Domingo. Sí, señor, porque mira cómo están perfectamente. Porque en Haití no había capacidad y nunca se había para acuñar moneda. Posiblemente se mandaron a hacer en Estados Unidos, que era el sitio más cercano. Pero la tradición dice que se acuñaron en Santo Domingo, pero cuando tú dices se acuñaron en Santo Domingo, puede ser que se acuñaron fuera para Santo Domingo, como son las monedas de ahora. Sí. Las monedas son dominicanas, pero no las acuñamos aquí. Sí, bien. Claro. Es una serie muy bonita, por cierto, de 2, 1 y medio escalines. Escalín es una denominación de la numismática francesa y son sumamente escasos. Y otra razón por la que sabemos que no se acuñaron aquí es nunca han aparecido aquí.
Nunca han No, aparecido si tú aquí. quieres adquirir una de esas piezas, tienes que tratar de conseguirla en una subasta internacional y mayormente en Francia. Ustedes tienen allá en la Sí, los asociación. coleccionistas dominicanos incluimos la moneda de escalines porque fue para el territorio dominicano. Las calines específicamente, Son de plata. pero no todas eran para territorio dominicano. Era para ¿sí? la isla de San Domingo. Específicamente. Acuérdate que España Sí, cedió se la dio isla. al Tratado de Basilea. Exacto, se dio la isla para recuperar unos territorios. Sí, allá Por eso que yo te digo que nosotros hemos votado para los españoles. Sí, Y nosotros siempre volvemos a los españoles y no nos quieren. Bueno, Entonces, ¿por qué tiempo circularon estas aquí? bueno, ¿Durante la por el tiempo que tuvieron los que franceses tuvo los franceses hasta la independencia de Haití. de y Haití, luego que nuestro. fue en el 4, o sea, eso circuló muy poco. Muy poco. Y muy poco. evidentemente los franceses se llevaron sus escalines. Ujú. O sea que de Por eso 1802 no a aparecen aquí. 1804. No aparecen aquí. Ni Absolutamente. siquiera en Haití tengo yo noticias que hayan aparecido esas monedas. Aparecen en Francia. Son de plata buena, entonces se la llevaron porque la plata Las buena tres valía donde denominaciones quiera. son de plata. Todas, las tres son de plata. Sí. Pero obviamente eso no se hizo aquí. En aquella época. Es muy obvio que no fue en la seca de Santo Domingo. Y se diseñó, por supuesto, en Sí, no, Francia. eso tiene la famosa libertad, Sí. el La de gorro abajo. frigio, ya fíjate que tiene la influencia de la Revolución Francesa. Sí. Vamos a la próxima imagen. Muy bien. Pero Nosotros mira, tú sabes que a mí me gustan más estas monedas medias fíjate rústicas. cuando nosotros volvemos a acuñar moneda. Nosotros volvemos a acuñar moneda en 1808, pero ya cuando hemos vuelto, sacamos a los franceses y hemos vuelto a los españoles. O sea, volvemos a España, pero España está en guerra, ya empiezan los movimientos de independencia, no hay dinero, no llega el situado, se emiten por una experiencia que hubo en Puerto Rico, en Cuba, se emiten unos billetes, unas papeletas, ¿no? De papel, pero sin ningún respaldo. La gente no lo quiere tomar y entonces Núñez de Cáceres decide hacer esta moneda de cobre. Pero ¿qué pasa? Que ya aquí las minas de cobre no están en explotación. ¿Tú sabes de dónde sacaron los cospeles? De dos barcos hundidos en 1806 en la costa de Najayo, el Diomedes y el Imperial, Sí. de sí. los tornillos y de los clavos de esos barcos. Y con eso se hacen esta moneda. Y le compran a Venezuela 500 libras de moneda decomisada ya también de emergencia y la acuñan sobre esa. Y muchas de esas Para monedas fundirlas. se le puede ver todavía debajo la impronta de la moneda siendo de Santa Marta o de Maracaibo. Son O interesantísimas. sea que no la fundieron, simplemente la Son rústicas. resellaron. No, ni siquiera la limaron mucho. Exacto, la ni siquiera la calentaron y limaron. la reacuñaron encima. Fíjate que Entonces, esta sí se le ve es una SD. moneda lindísima porque, primero, esa es una marca país también. Ese diseño solamente es nuestro. Fíjate que ya ese no tiene la P del puerto. No, Santo no, Domingo. F7, SD, Santo Domingo, un cuarto de real. F7, ¿por qué? Por Fernando VII. Ah, por Fernando VII. Correcto. Sí. Entonces, hay monedas de esas que están reacuñadas sobre monedas de Maracaibo que pertenecen a la colección, primero de España, segundo dominicana y tercero ahora de Venezuela o de Colombia, si es sobre moneda de Santa Marta. Sí. Y el peso con esta Esa simbología. Ese es el peso billete que papel. se hizo, que gracias a Dios se quedaron dos especímenes, un original y un falso, porque se falsificó de inmediato. Claro, es muy fácil. Eso está en los falsificar. archivos de India, el original. ¿Y qué es esta? ¿Es pintado? Esto que se ve como si fuera una moneda. ¿Es pintado? Esto Tú que dices se ve- el de la izquierda, la papeleta. La papeleta. No, eso es simple y llanamente un sello que se hacía en madera. Imagínate lo fácil que se podía. Claro, esto. de una vez la gente lo falsificó. Además es papel. Papel Es corriente. muy perecedero. Sí, O sea papel corriente. que simplemente sabemos que estuvo y por eso hay un Entonces ahí ejemplar. tenemos otra impronta marca país. Sí. Vamos a la- ¿Qué tantas hay de estas? Sí, no es muy escasa. Míralas ahí. Estas son las que se acuñaron sobre Las de Maracaibo. reales y cuartillos de Maracaibo en el reino de Pero Granada. estas que parecen un cuartillo,
Estas son las sobre las de Maracaibo. ¿Eran Esas así, son en esa sobre, forma? esas son sobre moneda de Maracaibo. ¿Y por qué las hacían así? Como si Porque fueran parte Maracaibo del la cuadro. decomisó, la gente no la aceptó. Entonces, Pero la hacían redonda y la partían en 4. no, lo que pasa es que eso es para que se vea el F7. Ah, para que se vea el Que se vea y se vea claro, la fecha, claro. porque Sí, la sí. de Maracaibo tenían fecha 1813. Simplemente esto es un acercamiento. Sí, 1813, entonces se ve el 1813 que no tenía la moneda nuestra, permanecen algunas. Entonces son raras, porque ahora los venezolanos y los colombianos andan locos detrás de esa moneda, porque tienen una moneda que circuló muy poco allá, muy rara, y encontrarla sin la contramarca de Santo Domingo es extremadamente rara. Si son raras reacuñadas con la impronta de Santo Domingo, son mucho más raras sin reacuñación. ¿Cuál era el símbolo aquí de la reacuñación de Santo Domingo? La F7 con la corona. Exacto. Y SD un cuarto. Ah, sí, en la de Maracaibo tenía sí. el busto del rey. Sí. Y una SM, por ejemplo, esa de Maracaibo, una M grande por Maracaibo. Exacto, que se ve un poco Exacto. aquí a la derecha, ¿verdad? Perfecto. Ajá, muy Entonces, esa es otra historia que aparecieron unos documentos ahora donde se explica todo el proceso y la venta de las monedas a Santo Domingo. ¿Y dónde aparecieron? En el archivo de India. Ah, en el archivo de India. Apareció el folio completo. Sí, con toda la historia de las monedas de Núñez de Cáceres. Muy interesante. Entonces fue Núñez de Cáceres que hizo esta recompra. Exacto. Entonces ya ahí vamos a pasar cuando nosotros declaramos la independencia, todos sabemos que duró menos de un mes, llegó efímera. La invasión haitiana Sí. y por 22 años circularon las monedas haitianas que eran acuñadas fuera de Haití, pero circularon en el país. Unas monedas muy perfectas. Y sí, porque ya era con maquinaria. Sí. Y se encuentran en nuestro país. Aparecen. ¿Aparecen? Sí, aparecen. Vamos a la próxima imagen. Eso fue por 22 años, hasta que en el 44 logramos la independencia de Haití, y lo primero que se hace, porque un país, para ser país, tiene que tener moneda propia. Claro. Lo primero que se hace es ordenar la sustitución de la moneda haitiana por moneda dominicana. Pero ¿qué se hizo antes que la moneda? El billete. ¿Por qué? Porque el billete se imprimió en una imprenta de aquí inmediatamente y se sustituyeron los billetes haitianos por billetes dominicanos. ¿Y esto se mandó a hacer dónde? Esto se mandó a hacer a Birmingham. ¿A dónde? A Birmingham. Exacto. Y se hizo en el 44 y se hizo otra emisión en el 48. Y fíjate, estos se llaman cuartos, se llaman cuartillos. Estos son los cuartos. Por eso mismo, para diferenciar los ¿Son en bronce españoles o en cobre? Son en bronce, Fíjate, la palabra bronce es una aleación de cobre con varios metales, independientemente. Y porque el cobre puro es muy maleable, muy blando. Entonces, cuando tú dices bronce, muchas veces hay que especificar, porque si es con estaño, da un tipo de bronce, pero si es con zinc, da otro. Sí. Con estaño da lo que es el latón, que es bronce amarillo, que parece oro. Sí. Bueno, y es durísimo. Y, es mejor entonces. Claro, y sobre todo para las armas. Claro. No es lo mismo tú pelear con claro. armas de cobre, con una espada de cobre que con una de latón. Bueno. Nos vamos a la pausa antes de pasar a la otra. ¿Algo más sobre esta? Bueno, es una moneda con una impronta nacional. Sí, lo más importante, vamos a decir, correcto, como moneda. Nos vamos a la pausa, volvemos. Bueno, José Manuel Enríquez nos explica sobre las primeras monedas. Ya estamos en la época republicana, 1844. Las monedas, él nos explica que los billetes, como se hicieron de inmediato, fueron primero. Las otras se fueron a acuñar fuera del país. Los billetes que se hicieron, yo vi los primeros en el Banco Central, que eran unos billetes más grandes. Sí. Bueno, lamentablemente, se hicieron en imprenta nacional, con papel común y corriente. O sea que eran muy poco duraderos. Eran muy poco duraderos, además muy fácil de copiar. Además, acuérdate que los gobiernos nuestros
duraban poco. Y como esos billetes no tenían un respaldo en metal precioso, que es lo que normalmente se usaba, ¿no?, para respaldarlo, normalmente cuando caía el gobierno también se devaluaba el billete. Y por eso es que nosotros tenemos una gran cantidad y diversidad de billetes, ¿no? Hasta que conocemos que cuando matan a Lili, la papeleta de Lili, la gente se quedó con ella en la mano porque desapareció el Banco Santo Domingo que la respaldaba. Sí, Nosotros tenemos una rica variedad de billetes y siempre acuérdate que la numismática es una opción de la historia. ¿Por qué? Porque por los billetes, sabiendo quién lo emitió, tú te das cuenta de qué pasaba. esa es la belleza cuál de era la la realidad del momento. monetaria del momento. Sí, sí. También me llama mucho la atención cómo, quizá por esto mismo que tú decías del valor intrínseco del billete, había lugares, ingenios, empresas también extranjeras que tenían un billete que circulaba dentro de su frontera, vamos a decir. Sí. Por ejemplo, en un ingenio, pero no más allá. Era una pieza auxiliar para mover. Para intercambio. Para mover, sí. Empezó como una conveniencia para el desenvolvimiento. No se usó mucho el billete aquí, porque el billete, nosotros nuestra industria era básicamente agrícola. Sí. Café, cacao, azúcar. Bueno, el ingenio, en los ingenios Exacto. se llegó Los a usar. ingenios que pasaron a ser la columna vertebral de nuestra economía, usaron muchas en moneda, lo que se llaman fichas. Es un recibo metálico que te acredita por una labor que tú hicieras. Nosotros tenemos, tenemos una serie que es única de nosotros. Cuando tú encuentras una ficha que dice cortador o corte, carretero o acarreo y vagonero o wagon, eso es dominicano. Eso se usó aquí. Solamente en Cuba y en Guatemala hay una serie que tiene este tipo de valoración. Pero aquí todos los ingenios, porque eran las tres actividades de la caña, del manejo de la caña. El que corta la caña, exacto, el que la carrea, sí, y el que la acomoda en el vagón. Entonces se le pagaba de acuerdo se le daba eso, porque si tú le das un recibo, como se le da ahora, a un hombre que está sudado en el campo y propenso a que le caiga agua, pues el recibo se daña. Entonces, la ficha, imitando una moneda, valía en la bodega de esa institución ingenio, o de ese colono. Sí. Pero ¿qué pasa? Que como, que como la gente era seria antes, si yo tenía una colonia y tú tenías otra al lado mío, la ficha mía tú la honrabas, como yo honraba la tuya. Y el sábado nos juntábamos y yo te cambiaba la tuya con la mía, y si te debía te pagaba o tú me devolvías. Ya no. Entonces era un elemento muy conveniente. ¿Qué pasa? Que con el tiempo eso se convirtió en un medio de explotación para los obreros. Sobre todo cuando llegaron las multinacionales norteamericanas que compraron los ingenios después del 16, que es la razón de la invasión. No es que nosotros le debíamos 9 millones de pesos, eso eran centavos para... Había una guerra mundial donde el azúcar de remolacha no se producía y Estados Unidos tenía que resolver eso. Ya Cuba y Puerto Rico producían azúcar, nosotros nos habíamos quedado atrás. Vinieron y organizaron eso. Organizaron la tenencia de la tierra, despojaron a los campesinos de las tierras para poderlas sembrar de caña. Por eso se genera el movimiento que ellos llamaron gavilleros, que no eran más que campesinos que habían sido despojados injustamente de su tierra. Y implementan el sistema de la ficha, como los primeros ingenios vinieron desde Cuba alrededor de 1870 por la guerra de independencia y la guerra interna, la famosa guerra chiquita, pues se usaba el token o ficha en Cuba y se implementó en Santo Domingo. La primera referencia que se tiene sobre una ficha en Santo Domingo es en el ingenio Jainamosa, la zona donde está el vertedero. Esa época. Sí, hay una carta que le mandan al ministro de Hacienda con una muestra de la ficha diciendo que si era legal que a la gente le pagaran con eso y que ellos lo redimieran en la bodega el sábado para no andar con dinero. Y mientras te redimieran la ficha por dinero, es simplemente un recibo, es legal. Ahora, cuando te obligan a gastarlo en la bodega, los precios que ellos digan, o te hacen un descuento por darte tu dinero, ya
ya Como los puntos de la tarjeta de es crédito. ilegal, es parte de un monopolio y eso lo prohíbe la ley. Las fichas se prohibieron por ley en el 34. Por esta razón. En el 34. Sí. Exactamente. Muy Y interesante. hay una novela, Over, de Marrero Ariste, que Claro. habla no solamente de esas injusticias, sino de todas las, cómo se manejaba la Emporio Azucarero. Ujú. Muy interesante esa parte. Muy Bueno, interesante. volvamos a las monedas. Y las fichas son parte importantísima de la numismática nacional. ¿Por qué? Porque República Dominicana no emitió ni billete ni moneda desde los últimos billetes de nosotros. Fue un intento en el 12, pero desde la muerte de Lili y 1897, que fue la última emisión de moneda, hasta no ha entrado el 1937 y el 47 para los billetes, nosotros por ley se puso a circular la moneda y el billete norteamericano en el país. Y cualquier moneda de plata por su valor intrínseco. Sí, sí. ¿Y las fichas entonces cómo se hacían? Las ¿No eran fichas, había acuñadas? varias maneras de hacerlas. O se hacían rústicas. Porque también se podían falsificar. Era más difícil. Te voy a explicar. Si tú tenías una colonia y tú necesitabas pocas fichas para manejarte, tú las hacías o ibas donde un latonero, un jalatero y las fabricabas. Si era el ingenio tenía maquinaria para hacerla. No tenía para producir los cuños, pero los cuños los mandaban a hacer, muchos de ellos, a Cuba, con la relación que había con Cuba. En Cuba habían 3 fabricantes que te podían fabricar el cuño, y eso se acuñaba con una sencilla prensa hidráulica en el ingenio. Muy bien. O tú podías mandarla a hacer a una a una fábrica fuera de aquí. Venían los vendedores, como vienen ahora mismo los vendedores de ferretería, con un muestrario, tú le decías, yo quiero que tú me la hagas de esta manera, así, así. Un catálogo. Con mi nombre, exacto, y venía. Y por eso muchas veces vienen con errores ortográficos. Cuando vienen con errores ortográficos, tú te das cuenta que no lo hicieron en un país de habla hispana, Sí. que no se habla español, porque, por ejemplo, hay una No se ve lo famosa que que estaban dice, el escribiendo. propio esfuerzo de Luis C. del Castillo, pero esfuerzo está escrito con doble S. Sí. El operario vio la F y pensó que era una doble S. Sí. Porque si alguien que habla español sabe Claro. cómo se escribe esfuerzo. Sí. Y hay una famosa que dice S20, bodego, bueno, S20. No aparece, hasta que yo descubrí que se trataba de S. Benítez, no Benítez, Sebastián Benítez, y bodego, y tiene otro error, o sea, una misma ficha con 3 errores. Sí. Ahora, investigando, la ficha fue hecha en Francia, porque la misma ficha tiene... Pero le salía mucho más caro si ya en Santiago se nos acaba el tiempo, José Lo que Manuel. pasa es que eso daba prestigio, tener una ficha bonita. Sí, claro, era parte y de... la mayoría hay muchas instituciones tienen las bodegas rústicas, cómo empezaron, y cuando tuvieron éxito, cuando mandaron a hacerlas ya bien hechas y bien formadas. Y José hay Manuel. fichas en todas las industrias. La principal azucarera porque fue la más grande, pero hay fichas de café para recogida, hay fichas de cacao y hay muchas fichas de tabaco. ¿Y hasta qué tiempo circularon? Hasta el 34 legalmente. Hasta el 34. Lo que pasa es que, después vamos a eso, en el 34 persiguieron al azúcar, porque Trujillo quería sacar ya a los ingenios americanos. Y lo logró, lo compró. Y esa fue una moneda, una espinita que le puso. Pero la gente siguió pagándole a los recolectores de café con ficha y no lo persiguieron. Esa parte la dejamos para el próximo Claro, programa. Vamos a con terminar mucho gusto. con este libro de Felipe II en la numismática dominicana, que es con el libro que se está promoviendo, el congreso que va a ser el año próximo, ofrecido por la Sociedad Numismática Dominicana, en el que participarán muchos numismáticos. Esa es la última publicación de la colección numismática de la Sociedad Numismática Dominicana. Y por eso nosotros llevamos y repartimos a todo el que nos visitó y se inscribió para seguirnos y que mostró interés en venir. Excelente. Es autoría de Miguel Estrella Gómez, que es nuestro asesor numismático, es la persona más entendida, que más ha escrito sobre numismática dominicana y que más conoce. Pues muchísimas gracias, José Manuel, por el obsequio de este libro y este pin. Gracias por venir aquí. Y nos falta ya solamente la última parte de la numismática, ya después de 1935, por ahí, ¿verdad? Vamos allá sí, a la parte republicana de la Segunda República. La última parte. Amigos, será entonces hasta la próxima. Muchas gracias, Mónica.